Bueno, vamos a empezar con el tema de matrices. Primero, ¿qué es una matriz? Una matriz es un cuadro ordenado de elementos dispuestos en cierto orden. Es decir, tenemos un arreglo numérico, pero lo importante de este arreglo es que cada elemento tiene una posición bien definida. En este caso, las matrices tenemos, en este caso, una matriz A de m filas y n columnas. Entonces, cada elemento tiene su lugar, su posición definido por fila y columna. Las filas, la posición se identifican con un subíndice, primero filas y el segundo número es la columna. Entonces tenemos fila 1, columna 1, tenemos el elemento A11. El que está a la derecha es el elemento A12, que está en la fila 1, pero columna 2. Y así sucesivamente, cada elemento tiene su posición. Por lo tanto, podemos operar con estos elementos de una manera ordenada, como por ejemplo, por ejemplo en las columnas, en las tablas que hacemos en un Excel, ¿sí? Donde podemos, cada elemento tiene su posición y luego podemos hacer sumas y productos, ¿sí? De acuerdo a la posición que tenga. En el caso de esta matriz es una M por N. M por N se le llama a la orden de la matriz. M siempre es la cantidad de filas, o sea, el primer número es la cantidad de filas y luego se designa la cantidad de columnas. A y J representa un elemento genérico de la fila I y de la columna J. Y vamos a la clasificación de matrices. Esta clasificación la pueden estudiar solos, no es tan complicada, pero vamos a rápidamente hacer un repaso y vamos a hacer hincapié en lo que más vamos a usar. Matriz fila o vector fila, bueno, un vector se puede considerar como una matriz fila, o bien que sería una matriz de una sola fila, ¿sí? Lo mismo con la matriz columna. La matriz transpuesta es una operación que se realiza en matrices que es simplemente cambiar filas por columnas. Entonces, si la matriz A tiene, por ejemplo, inventando en este momento, tiene los elementos 2, 3, 4, 5, por ejemplo, podemos hacer lo que se llama transpuesta de A, que va a ser simplemente cambiar las filas por columnas. Es decir, si la fila 1 de A era 2, 3, entonces la columna 1 va a ser 2, 3. La segunda fila de A es 4, 5, por lo tanto la segunda columna de la A transpuesta va a ser 4, 5. Entonces lo que tenemos es, bueno, simplemente intercambio de filas por columnas. En este caso, este ejemplo fue una matriz cuadrada, pero bien una matriz rectangular. También se puede hacer la transpuesta. Tranquilamente, no hay problema. O sea, es válido tanto para matrices cuadradas como rectangulares. Obviamente cuadrada es que tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Se le llama también matriz N por N. Matriz escalonada. Dice, la matriz escalonada, el primer elemento no nulo de cada fila siempre está más a la derecha que la fila anterior. Las filas nulas se encuentran en la parte inferior de la matriz. Esto vamos a ver más profundamente más adelante, así que no se preocupen. Matriz nula, que todos los elementos son ceros. La matriz rectangular es cuando m es distinto de n, es decir, cuando tengo diferente cantidad de filas y columnas, ¿sí? Y cuadrada cuando es la misma cantidad de filas que columnas. A partir de aquí vamos a hablar de las matrices cuadradas. Las matrices cuadradas poseen la característica de tener una diagonal principal, que son todos los elementos que se encuentran, digamos, que tienen el mismo subíndice. Por eso dice ahí J, donde I es igual a J. Supongamos, en una matriz
4 por 4, supongamos que estas fueran 4 filas y 4 columnas. Entonces acá tendríamos 4, 4, acá hay un error de tipeo, acá serían 2. Y acá sería 4 por 4. Acá también quedaría 4, 4. Y tendríamos acá tendríamos el elemento 3, 1, elemento 3, 2. Y aquí tendríamos el elemento 3, 3. Y si ven, la diagonal principal sería justamente aquellos elementos que cuentan con el mismo número de fila y columna, el A1, 1, A2, 2, A3, 3, A4, 4. ¿Sí? Entonces la diagonal, como esto solamente se da en matrices cuadradas, es la diagonal desde el extremo superior izquierdo al extremo superior derecho. ¿Sí? Luego, bueno, tenemos lo que se llama una traza de una matriz, que es sumar los elementos de la diagonal principal. Y toda esta clasificación de matrices también es dada, es partiendo de una matriz cuadrada. Dentro de las matrices cuadradas tenemos la diagonal, que quiere decir que la diagonal principal tiene elementos no nulos, pero el resto de los elementos que no se encuentran en la diagonal principal son todos nulos. La matriz escalar es una diagonal, pero donde los elementos de la diagonal principal tienen el mismo valor numérico y el resto de los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son todos nulos. Y la matriz identidad, la matriz cuadrada, que es escalar, es decir, es diagonal y escalar, y el escalar es 1. Entonces esta matriz identidad sí es importante, porque la vamos a utilizar seguido, tiene bastantes aplicaciones. Y la matriz identidad tiene que ser, para que exista matriz de identidad, tiene que ser una matriz cuadrada. Luego esta clasificación de matrices son particulares y no la vamos a utilizar mucho. La simétrica es simplemente una matriz que es igual a su matriz transpuesta. La antisimétrica es una matriz que es igual a la transpuesta, pero con los signos cambiados. Estas sí son un poquito más importantes, la matriz triangular superior y la matriz triangular inferior. Vamos a utilizarlo sobre todo cuando veamos determinantes. La matriz triangular superior es que, bueno, todos los elementos que estén por debajo de la diagonal principal son 0, y la matriz triangular inferior es que todos los elementos que estén por encima de la diagonal principal son 0. La matriz inversa sí es muy importante, la vamos a ver más profundamente a continuación, pero cuando en el caso en que el producto de dos matrices dé como resultado la identidad, se dice que entonces B es la inversa de A. Esto también se da solamente en matrices cuadradas. La matriz ortogonal es también una particularidad que no vamos a utilizar. La matriz inversa sí la vamos a ver en profundidad, matriz ortogonal no la vamos a utilizar demasiado. Y dice básicamente que es el caso en donde la inversa de una matriz es simplemente la matriz transpuesta. Es decir, acá tenemos que A por B es igual a la identidad, entonces decimos que B es la inversa de A. Y en este caso, la inversa de A es igual a la transpuesta de A. Bien. Operaciones con matrices. Y acá arrancamos. Vamos a ver primera operación sencilla, productos por un escalar. A una matriz la podemos multiplicar por un escalar. Esto significa que a cada elemento de la matriz la vamos a multiplicar por dicho escalar. Tiene sus respectivas propiedades, son bastante sencillas y las pueden estudiar solos. Luego suma, adición de matrices también es muy sencillo. Es simplemente cuando sumamos dos matrices lo que hacemos es sumar los elementos homólogos. Entonces ustedes tienen matriz
5, 1, 0, 3, más la matriz 2, 1, 3, 3, ¿qué voy a obtener como resultado? Elemento A1, 1. 7, Elemento A1, 2. 2, Elemento A2, 1. 3 y Y 6. 6. Bien. Entonces lo único que hacemos es sumar los elementos homónimos. Pero, sí. Perdón. Las matrices tienen que ser iguales en ese caso para poder sumarlas. Por ejemplo, si una es cuadrada y la otra es rectangular, ¿no se pueden sumar o cómo es así? ¿Cómo es ahí? Exactamente eso iba a decir, Ah, que las matrices, si yo quisiera sumarle a quiero sumarle a la 2, 1, 3, 1, 0, 5, tengo esta matriz que tiene 3 filas y 2 columnas, y le quiero sumar una matriz cuadrada, y que se me va a complicar bastante porque no voy a tener acá. Entonces se dice en este caso que la matriz es no conformable porque solamente se pueden sumar matrices del mismo orden. O sea, que tengan la misma cantidad de filas y de columnas. Para que tengan, cada elemento tenga un homólogo en la otra matriz. Así que no todas las matrices se pueden sumar. Bueno, perfecta la observación. Luego, bueno, la suma tiene propiedades, son sencillas, las pueden estudiar solo. La más rarita es esta, que no la vamos a demostrar, simplemente acá dice que la transpuesta de la sumatoria, primero obviamente que A más B tiene que ser conformable, y la transpuesta de la sumatoria es igual a sumar la transpuesta de cada matriz. Luego, producto de matrices. Producto de matrices en el teórico es más complicado de explicar que en el práctico. En el práctico lo aprenden rapidísimo. Acá, bueno, dice que si multiplicamos dos matrices, obtenemos otra. Dice que si la matriz es de orden M por P, la que premultiplica y la que posmultiplica es P por Q, entonces la resultante va a ser M por Q. Y dice que cada elemento de la resultante va a ser, bueno, todo esto. Si me pongo a decirlo, tardo 1000 años, y en realidad, en la práctica es mucho más sencillo. ¿Por qué? Lo que hacemos es hacer un esquemita de esta cruz, colocamos la matriz que premultiplica, la que posmultiplica, y vamos a operar una fila con una columna. Primero, no todas las matrices, no todas las matrices se pueden multiplicar. Así como no todas se pueden sumar, no todas las matrices se pueden multiplicar, tienen que cumplir una condición, y es que la cantidad de columnas de la matriz que premultiplica tienen que ser igual a la cantidad de filas de la matriz que posmultiplica. Si no es así, no es conformable. Este caso, por ejemplo, sí son conformables. ¿Y qué vamos a hacer? Acá está escrito lo que cada elemento corresponde de la resultante. Vamos a tomar primera fila, la que premultiplica, primera columna de la que posmultiplica. Eso nos va a dar el primer elemento de la resultante, el 1, 1. Vamos a hacer primer elemento A1, 1 por, o sea, multiplicamos por B1, 1 más el segundo elemento de la fila A1, 2 por B2, 1. Es lo que dice acá. ¿Sí? Primer elemento. Después vamos a tomar esta primera fila esta primera fila con la segunda columna, vamos a obtener este elemento. Haciendo lo mismo.
A11 por B12 más A12 por B22 y obtenemos el C12. Luego tomamos la segunda fila, primera columna, y obtenemos este elemento, elemento 21. De nuevo, A21 por B11 más A22 por B21 nos da el elemento C21. Y nos queda, no tengo más colores, nos queda en la segunda fila con la segunda columna, A21 por B12, A2 más A22 por B22 y nos da el cuarto elemento, 22. Todo esto en la calculadora es rapidísimo. ¿Qué es importante que sepan en el teórico? Bueno, primero, cómo se conforman, ¿sí? La cantidad de filas, la cantidad de columnas del que la matriz que premultiplica tiene que ser igual a la cantidad de filas de la que posmultiplica, esa condición para ser conformable, y las propiedades todas. Las más importantes, las matrices, el producto de matrices no es conmutativo. A por B no es igual a B por A. Acá tenemos otros ejemplos, ¿sí? De producto de matrices conformables, pero siempre recordando que A por B no es igual que B por A. Supongamos en este caso, por ejemplo, acá tenemos A por B, ¿sí? Igual a C. Ahora, supónganse que ustedes quieren hacer en este caso B por A. ¿Sí? Si quieren hacer B por A, ni siquiera es conformable, en este caso. Y acá, en este que son dos cuadradas, sí sería conformable que hicieran B por A, pero sin embargo los resultados, los elementos serían distintos. Entonces es importante que se graben de que no es conmutativa. Si es asociativa, sí es distributiva, pero dice distributiva por izquierda por derecha. Y si bien puedo distribuir, tengo que tener en cuenta siempre que el orden de los factores sí afecta el resultado, por lo tanto, si voy a distribuir por izquierda, no puedo mezclar, no puedo poner el A acá, por ejemplo, no, voy a hacer así. No, tengo que ser muy prolijo, y si distribuyo por izquierda, entonces es por izquierda en todos lados. Tengo que ser bien prolijito y ordenado, porque si no puedo cambiar el orden de los factores. Luego tenemos que en la matriz, en el producto de matrices, la identidad es el elemento neutro, porque cualquier matriz multiplicada por la identidad me da la misma matriz, es como el 1 en la multiplicación de números reales. Luego tenemos que la matriz nula, ¿sí? que me anula todo, multiplicar por 0. Tenemos esta propiedad con la traspuesta, que se puede, la traspuesta de un producto de matrices, digamos, se puede, es igual a hacer la traspuesta primero y después multiplicar, pero cambiando el orden de los factores. O sea, la traspuesta de A por B es la traspuesta de B por la traspuesta de A. Bien, hasta ahí esas operaciones son bastante sencillas, son más difíciles de explicar en el teórico que en el práctico, que lo hacen en un rato. Ahora bien, matrices equivalentes por filas. Vamos a leer textual primero. Decimos que la matriz B es equivalente por fila a la matriz A si existe una sucesión finita de operaciones elementales que transformen la matriz A en la matriz B. Luego, aclara, se demuestra que dos matrices son equivalentes por fila si y solo si tienen la misma matriz reducida por filas. Bien, esta definición va a ser importante más adelante, esto de matrices equivalentes por filas, ¿sí? Sin embargo, fíjense que para poder entenderla en principio, acá nombra cómo vamos a entender la definición si no sabemos los elementos. Acá habla de las operaciones elementales, que todavía no las estudiamos, y habla de una matriz reducida por fila, que todavía no la estudiamos. Entonces vamos a tener que, primero, para poder entender lo que son las matrices equivalentes, vamos a tener que entender estas dos cositas. Vamos a arrancar por la primera.
Existen 3 operaciones elementales que se aplican a las filas o columnas de una matriz, ¿sí? Y vamos a trabajar con esas matrices, con esas operaciones de acá, en toda la matriz. Estos son los símbolos. La E supongo que es de operación elemental. El primero es que la matriz es la operación que dice que intercambiamos la fila I por la fila L. La segunda dice que a la fila I, a toda una fila, la multiplicamos por un escalar lambda, siendo este lambda distinto de 0, porque claramente si a toda una fila de una matriz la multiplicamos por 0, vamos a anular la fila, eso no tendría ningún sentido, así que vamos a elegir un escalar que no sea el 0. Y la tercera operación elemental dice que a una fila le podemos sumar otra fila previamente multiplicada por un escalar que obviamente no puede ser 0, porque si no me anularía toda la fila. Y luego tenemos la definición de matriz reducida por fila. La definición, la vamos a leer. Dice que una matriz reducida por filas es una matriz que cumple con estas 4 condiciones. La primera dice tiene forma escalonada. Y acá lo que hay entre comas, no, de la coma hasta el punto, es lo mismo que la definición de matriz escalonada. Dice, la matriz escalonada quiere decir que es una matriz con los primeros elementos no nulos, de cada fila, se encuentra a la derecha de la fila anterior. ¿Sí? Entonces, la primera condición es que tiene que ser una matriz escalonada. Luego, además, agrega que estos elementos no nulos se los llama conductores. La segunda condición es que estos elementos conductores suelen hacerse igual a 1 para facilitar la operación. Suele hacerse igual a 1, ¿sí? La tercera condición dice que en las columnas de los elementos conductores, los restantes elementos son ceros. Y la cuarta condición dice que si existen filas nulas, estas tienen que estar al final de la matriz. Bueno, entonces, nos vamos a detener. Estas son las condiciones, vamos a ver si sabemos interpretarlas. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar acá ejemplo de matriz. Por ejemplo, estoy buscando ejemplo de matriz. Esta matriz es una matriz reducida por filas. Sí. ¿Por qué? A ver, ¿qué condiciones tenía que cumplir? Forma escalonada, dice Mariani. Bueno, esta matriz es escalonada. ¿Sí? ¿Por qué es escalonada? Porque cada primer elemento no nulo, este es el primer elemento no nulo de esa fila, de esta fila es este. Cada primer elemento no nulo de cada fila siempre está más a la derecha que el anterior. Entonces es escalonada. Acá se forma un escalón, una escalerita. ¿Sí? Siempre está más. No lo es. No lo es porque el 6 y el 8 tendrían que ser 1 también. Muy bien. El 6 y el 8 tendría que ser 1. En realidad dice suele hacerse 1, pero bueno, sí. Acá lo podríamos hacer 1. Supongamos que lo puedo hacer 1. Y si son 1 ahí, ¿ya está? No, aparte los elementos tienen que ser todos los que no son conductores iguales a 0. Entonces, si este es conductor, acá este tendría que ser un 0. Este también. Y este también. Bueno,
Entonces no era reducida por filas, lo único que tenía es que era escalonada, era lo único que cumplía, pero después los conductores no eran 1 y encima los restos de los elementos que están en la columna de los conductores no eran 0. Pero entonces básicamente te tiene que dar una identidad, una matriz de identidad. Si es cuadrada, puede que me quede la identidad, pero no siempre. Porque esta podría haber sido, por ejemplo, un 1 acá, y acá podría haber un 0, y sigue siendo escalonada, por ejemplo. ¿Sí? Ok. O sea que Bien. no siempre. Cuando es cuadrada, suele darse que sea la identidad. Pero si se me anula una fila, no. ¿Sí? Ahí contestan si es cuadrada, sí. Si es cuadrada, me puede dar la identidad, pero no siempre. ¿Sí? Si me anula una fila, ya no me queda cuadrada. Me queda escalonada, pero no cuadrada. Bien. Vamos a ver esta otra. Bueno, por ejemplo, estas ya nos quedan. Esta es una rectangular que es escalonada. ¿Sí? Esta es escalonada. Porque cada primer elemento no nulo está siempre más a la derecha que en la fila anterior. Acá los primeros elementos no nulos serían el 3, el 4 y el 9. Si son conductores, lo tendría que hacer 1. Y luego los elementos de esa fila de esa columna tendría que hacerlo 0. A ver, ¿qué elemento tendría que hacer 0 acá? 5, 4, 9, 6, 5, no, mala mía. 5, 4, 9, 1, 6, 8, 6, o sea, 4 y 3 no. 4, 3, ¿Así? ¿no? A ver, y no sé, decime vos. Dice las columnas los elementos conductores. 4 y 3 también, dice. ¿Quién habla? Porque Son- ahora no lo puedo ver. soy a vos. Todos los de arriba, entonces. Todos los que están ahí arriba. De esa línea que marcaste. A ver, lo dijiste bien recién. Léelo, si lo tenés por ahí, léelo. ¿Qué dice? En las columnas de los elementos conductores, los restantes elementos son 0. ¿Cuáles son los elementos conductores acá? El 3, el 4 y el 9. Claro. 3, 4 y 9. Bueno, entonces, ¿cuáles tengo que hacer 0? Ese que marcaste ahí, el 9 y el 1, entonces. El 9 y el 1. Ah, ya, listo. El 6 y 8 no me interesa porque el 6 no es elemento conductor. El 4 y el 3 tampoco me interesan porque no son, en esa columna no hay elemento conductor. Solamente me interesan las columnas donde hay un elemento conductor. Ahí sí el resto tiene que ser 0. Y luego dice que los elementos conductores, para facilitar las cuentas, se las hacen 1. O sea, que esto lo tengo que convertir en 1, esto lo voy a convertir en 1. La pregunta sería, ¿cómo convierto en 1 las cosas? Y usando las operaciones elementales. Es decir, yo puedo tener una matriz que esté reducida por filas o, como en la mayoría de los casos, tengo matrices que no están reducidas por filas y las puedo reducir usando las operaciones elementales. Entonces, de repente, esta matriz la puedo convertir estos en 1, puedo convertir estos en 0 y posiblemente los números que hay acá me cambien, ¿no? En el proceso, pero bueno. Lo cambiarán en el proceso por sí solos, pero yo no los voy a cambiar a propósito. Lo que sí voy a cambiar a propósito van a ser los conductores, los voy a convertir en 1 y en la columna de los conductores voy a querer que sean 0 y no voy a parar hasta que eso se hace. Bien. Entonces, si entendimos eso, volvemos acá. Fíjense que acá hay otro concepto importante y habla del rango. Los vectores filas de una matriz se pueden
pensar como, o sea, las filas de una matriz se pueden pensar como vectores filas, ¿sí? Entonces, el rango es la cantidad de vectores filas linealmente independientes. ¿Y cómo lo calculo? Y bueno, cuento la cantidad de filas no nulas de la matriz reducida por fila o de la escalonada. Y ahí voy a saber cuántos vectores filas eran linealmente independientes. Para esto vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver ejemplo. Disculpen que voy a hacer un ejemplo a mano. Ay, sí. A ver, ahí están viendo. Sí. Por ejemplo, esta matriz claramente no está reducida por filas, ¿sí? Porque ni siquiera es escalonada. Entonces, podemos pensar que esta matriz, podemos tomar que cada fila de esta matriz es un vector fila, ¿sí? Es como que este fuera, supongamos, es como si este fuera U, este fuera B, este fuera W, ¿sí? Y yo podría preguntar también, entre otras cosas, podría querer saber si son linealmente independientes o dependientes. Bueno, lo puedo saber con la reducida por filas. No se usa solamente para eso, se usa para eso, pero ya lo vamos a ver porque con la reducida por fila vamos a poder encontrar inversas y también vamos a poder resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Es más que eso. Pero también a veces se usa, yo acá tengo vectores filas, supongamos que sea U, V, W, y podría querer saber si son linealmente independientes o dependientes. Bueno, entonces yo puedo saber eso con el rango. Si el rango es 3, quiere decir que los 3 vectores son linealmente independientes. Pero si el rango es 2 o 1, quiere decir que en realidad, si es 2, que había 2 vectores linealmente independientes, nada más, y si es 1, uno solo independiente. Vamos a ir viendo de a poco. Bueno, tengo esta matriz no está reducida por filas, entonces yo acá no puedo saber el rango. No puedo saber si son linealmente independientes o no. No puedo sacar el rango de ahí. Tengo que hacer la reducida por filas y ahí sí voy a poder saber el rango. Entonces lo que voy a hacer es elegir la operación elemental que a mí me sirva para llegar a la reducida por filas. Ahora voy a hacer una aclaración. Este tipo de operaciones, cuando yo quiero ir de una matriz a su reducida por fila, dependiendo del camino que elija, dependiendo del estudiante, un estudiante a lo mejor puede llegar a la reducida por fila. Van a hacer, bueno, quiero reducir por fila esto, bueno, van a agarrar la primera fila y van a buscar el primer no nulo. Van a decir acá, van a decir, si es van a tratar de hacerlo 1, o sea, en este caso ya es 1, pero si fuera un valor distinto de 1, lo primero que van a hacer es transformarlo en 1. Por ejemplo, si acá hubiera un 5, lo primero que van a hacer es a la fila 1 multiplicarla por un quinto. Es decir, en otras palabras, van a dividir todo por 5. Entonces acá se le va a transformar en un 1. ¿Sí? Como les digo, esto que les estoy diciendo son los pasos a seguir para principiantes. Así siguen estos pasos, lo van a hacer bien y no se van a equivocar. Lo van a hacer bien, pero por ahí lo van a hacer de forma larga. Con experiencia y con un poco de tiempo, a lo mejor van a poder darse cuenta cómo acortar pasos y hacer lo mismo en menos pasos. ¿Sí? Pero bueno, lo primero, o sea, a veces no sé, ¿me explico? Hay veces, yo les digo, si acá hay un 5, lo primero que tienen que hacer es dividir todo por un quinto. Sí, háganlo para seguir estos pasos, le va a ir bien, pero por ahí es más largo, a veces hay otros que los sean todos 0. Entonces, este está bien, este está mal.
acá tiene que haber un 0. Es lo segundo que voy a hacer. Una vez que tengo mi primer conductor hecho 1, voy a buscar la coordinada 5 para que pueda haga 5 menos 5, 0, ¿sí? Pero como es un 1, lo voy a multiplicar por menos 1. Entonces voy a hacer la fila 3 a todos los elementos. Yo quiero que este sea 0, pero luego no puedo. Si fuera distinto de 1, multiplicaría todas las filas por la fracción que haga falta para hacerlo 1. En este caso no me hace falta porque ya está hecho 1. Entonces lo que hago es que fijarme en la columna de este segundo conductor, que todos sean ceros. Arriba está bien, pero acá no. Entonces este lo tengo que hacer 0. A toda la fila 3 le voy a sumar la fila 2, que es la del conductor, multiplicado por el número que me haga falta acá para restar. Si fuera un 5, sería un menos 5, ¿sí? En el caso un menos 1. Entonces va a ser menos 1 por 0 es 0, más 0, 0. Menos 1 por menos 1 es menos 1, más 1, 0. Menos 1 por 1 es menos 1, más 0, menos 1. ¿Sí? Bien. Entonces ahí ya acomodé bastante. Entonces ahí acomodé, me quedó de nuevo. Me queda el primer conductor, primer no nulo, el primer conductor se hace 1, toda la columna de ese conductor está 0. El segunda fila, el primer conductor es 1, todos los elementos de esa columna 0, entonces voy por el tercer conductor. Y es menos 1, entonces en realidad tendría que ser 1, por eso toda esa fila la voy a multiplicar por menos 1, para que sea 1. ¿Sí? Y luego me fijo en las columnas del conductor y digo, este está bien porque es 0, pero acá este tengo que hacer un 0. ¿Cómo lo voy a hacer 0? Usando la fila del conductor. Voy a decir, bueno, a la fila 2 le voy a sumar la fila 3. Esto lo podría hacer en 2 pasos. Si quisiera, podría primero hacer esta operación y después agregar otro paso más y hacer la segunda operación, ¿sí? Acá les hice juntas porque de pereza nomás, ¿sí? Entonces, para mostrarles que se puede también hacer juntas. Pero si ustedes traten de ir de a poquito, si están empezando, hagan una operación por vez. Cuando van agarrando cancha, ya van a poder hacer 2 o 3 operaciones por vez, ¿sí? Pero cuando agarren cancha, al principio hagan una por vez. Entonces, acá primero tendría que hacer a toda la fila 3, multiplicarla por 1, bueno, me salté el paso y hice las 2 cosas juntas. A la fila 2, entonces le sumo la 3, previamente multiplicada por menos 1. Entonces voy a hacer, a la fila 1 no le hago nada porque no modifico, la fila 2 voy a decir 1 por 0, 0, más 0, 0. 1 por 0, 0, más 1, 1. 1 por menos 1, menos 1, más 1, 0. Ahí hice el 0 que quería. Y ahora la fila 3, toda multiplicada por menos 1, 0 por menos 1, 0, 0 por menos 1, 0, 1, menos 1 por menos 1, 1. Y ahí me quedó la reducida por filas. Si siguen estos pasos en este orden, a veces se les va a hacer largo, pero no se van a equivocar. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Bien. Y ahora comprobamos que es rango 3 entonces. Y acá, en la reducida por fila, exactamente, acá comprobamos que en este caso fue rango 3, porque no se me anuló ninguna fila. Si hubiese alguna dependencia lineal, quiere decir acá que los vectores estos, los vectores que con los que arranqué, estos vectores, eran linealmente independientes. Si hubiera habido una dependencia lineal, en algún momento se me hubiera anulado una fila, y sería rango 2 o rango 1. Rango 3 son linealmente independientes. El rango lo puedo sacar de la reducida por fila o también anteriormente de la escalonada. Cuando llego a la escalonada, ahí también puedo directamente contar la cantidad de filas no nulas
de la escalonada y también ahí ya es válido, ahí sea el rango. En este caso es rango 3, así que los 3 vectores son linealmente independientes. Una cosita más. ¿Por qué esto es así? Y bueno, claramente, fíjense, si yo estos vectores, si yo digo que este, por ejemplo, le pongo nombre, le digo este es B, este es U, este, oh, ese U salió horrible, este es U, este es W. Según la definición que vimos hoy, la definición dice que si yo tengo que saber si estos 3 vectores son linealmente independientes, la definición dice que yo tengo que hacer K1 por U más K2 por B, bueno, les cambié el orden sin querer, más K3 por W, igual al vector nulo. Eso es lo que dice la definición. Y que tengo que hacer el sistema de ecuaciones para saber si solamente existe la posibilidad de que K1, K2, K3 sean 0 para obtener el vector nulo, o si existe alguna otra posibilidad de que K1, K2, K3 tengan otro valor y que igual me dé 0, entonces ahí hay dependencia lineal. Bueno, eso es lo que dice la definición, pero fíjense que cuando ustedes están haciendo la reducida por filas, están aplicando operaciones elementales. Y cuando van aplicando las operaciones elementales, van haciendo, ¿qué hacen? Cambian de lugar las cosas, porque pueden cambiar una fila por otra fila, multiplican por un escalar un vector, o sea, multiplican por un escalar B, es lo que están haciendo acá, multiplicar por escalar a un vector, ¿sí? Multiplican por un escalar a U, multiplican por un escalar a W cuando hacen esa operación elemental. Y a veces suman, y suman a W, a esta fila, le suman otra fila previamente multiplicada por un escalar. Entonces lo que están haciendo es esta combinación lineal. Si hay una combinación como pasaba con W, que cuando vimos que menos 2, que 2U más 2U más 3B era igual a menos W, o sea, menos W es igual a 0 porque es igual a W, ¿sí? Cuando ustedes hacen esta combinación, cuando ustedes están aplicando operaciones elementales, están haciendo combinaciones de estas filas que son vectores. Si hay una combinación lineal, en algún momento van a combinar de tal manera que se va a anular una fila. Porque en algún momento van a hacer que una combinación donde van a decir, donde les va a quedar que todo esto es igual a esto y esto va a quedar negativo y en algún momento se le va a anular. ¿Sí? Entonces, las operaciones elementales están haciendo este trabajo de buscar la combinación lineal correspondiente. Por eso es que ustedes pueden decir con seguridad cuando tienen una matriz y están haciendo la reducida por fila, o la están escalonando, lo mismo, cuando van haciendo, si se les anula una fila, quiere decir que hay una dependencia lineal, y no, quiere decir que no. Bien. ¿Preguntas? Bien. Matriz inversa. Les dije que existe, dado un producto de matrices de A por B, es igual a B por A y da como resultado la identidad. Cuando pasa esto, se dice que B es la inversa de A. Este es el único caso donde la matriz es, las matrices son, el producto de matrices es conmutativo. Les dije que el producto de matrices no es conmutativo. Eso es así, por regla general, el producto de matrices no es conmutativo. Pero si una de las matrices es la inversa de la otra, entonces sí, ¿sí? A por B es igual a B por A, igual a identidad. Ahí se cumple porque B es la inversa de A. Estos casos particulares se da cuando, porque no toda matriz tiene una inversa, solamente las matrices inversibles son cuadradas y además todas las filas
todas las filas de esa matriz o columna son linealmente independientes, ¿sí? Entonces tiene que ser cuadrada y tiene que ser linealmente independiente todas las filas. Por lo tanto, si arrancamos de una matriz cuadrada y hacemos reducida por fila y además las filas son linealmente independientes, ¿a qué voy a llegar? Como pasó recién. La identidad. Ah, claro. A la identidad. Arranque de una cuadrada y voy aplicando a operaciones elementales por fila y no se me reduce, no se me anula ninguna fila, voy a llegar a la identidad. Entonces, eso va a pasar como pasó recién con la matriz. Cuando pasa eso es porque esta matriz es inversible. ¿Cómo encuentro un método? No es el único. Un método para encontrar la inversa es que al lado le coloco la matriz inversa que es del mismo orden y en las mismas operaciones elementales que voy aplicándole las filas de A para llegar a la reducida por filas, se las voy aplicando la identidad. Entonces, el A se convierte en la identidad y la inversa, y la identidad se convierte en la inversa. Acá están las propiedades de inversa, estudianlas, aplíquenlas. Son bastante sencillas, la más complicada o la que tienen que recordar es que la inversa de un producto de dos matrices es igual a el producto de las inversas de las matrices, pero cambiando el orden, ¿sí? A por B a la menos 1 es B a la menos 1 por A a la menos 1. Bien. Todo lo demás, bueno, que la inversa de la original. Si ustedes las analizan, las van a entender en todo caso de la clase que viene me preguntan. Lo que les quiero mostrar es el ejemplo, así terminamos, porque veo que la gente ya se está yendo a dormir. El ejemplo, la matriz inversa, con este método, acá está, es la misma matriz que vimos recién, ¿sí? Vamos aplicando las operaciones elementales a la matriz pensando en llegar a la reducida por filas. O sea, la vamos pensando en esta para llegar a la reducida por filas. Y a la identidad le vamos aplicando lo mismo, ¿sí? Entonces elijo las operaciones elementales pensando en llegar a la reducida por filas acá y voy aplicando de paso a la identidad. Entonces acá llego, como A es inversible, voy a llegar a la identidad y lo que tengo al lado es la inversa de A. Si quiero, lo compruebo y al multiplicar A por A a la menos 1 me da la identidad. Si acá se me anularon una fila, significa que la matriz no es inversible, ¿sí? Si acá se me anularon una fila y no llega a la identidad, entonces lo que tengo al lado es cualquier cosa, pero no es la inversa de esa matriz. Eso lo tienen que tener en cuenta, porque es conceptual, ¿sí? Bien, eso es todo. Lo demás es práctica, mucha práctica.